por favor tomen su lugar. Estamos en esta serie que se llama Génesis, genealogías, diluvios y torres. Si no tienen por ahí su escrito, es el mismo de la vez anterior. Si ya tienen el de la vez anterior, pueden seguir usando ese. He agregado material extra, entonces si ustedes nada más tienen el estudio escrito, vean también el video que tenemos en Facebook, porque estoy agregando material extra. Me emocioné con el material y le estoy agregando. Espero no agregarle mucho, no me quiero pasar en Génesis todo el año, pero hay cosas tan fascinantes que uno diría, en las genealogías, ¿qué le puede sacar uno? Bueno, pasamos una clase completa nada más hablando de genealogías el domingo pasado. Entonces, si ustedes no pudieron ver esa lección anterior, les recomiendo que la vean para darle continuidad a lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que les decía? ¿Qué fue lo que vimos la vez anterior? Bueno, vimos un poco las genealogías de Génesis. Normalmente esas las vemos y ¿qué hacemos? Brínqueselas. Y bueno, vimos que hay cosas profundas que podemos sacar de estos pasajes, hay cosas interesantes de la Escritura que podemos aprender de ellas. Y yo creo que, como dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada y útil, y tenemos que buscar y profundizar, y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta clase. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo genealogías, Noé y la Torre de Babel. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hoy diluvios, qué pasa con los diluvios, qué pasa con las historias de diluvios. Decía, la clase anterior contestamos preguntas acerca de las genealogías. Ustedes se han preguntado, bueno, ¿realmente vivía la gente tanto tiempo o no? ¿Se puede defender esa posición o no? ¿Qué quiere decir entonces la Escritura? ¿Qué cambió para que la gente viviera más o menos? Ahí exploramos esas cuestiones. Y hoy vamos a ver acerca de Noé. Y una cosa que hay que preguntarnos es, ¿han visto ustedes que hay otras historias de otros diluvios en otras culturas, no? ¿Cuáles se les viene en mente? Ustedes que son leídos y escribidos, como decimos. No, pero tú mencionaste una... Ajá, tú mencionaste Pompeya. La epopeya de Gilgamesh, ¿se acuerdan? Que es un recuento aún del Artaxerxes babilónico. Es una como que lo volvieron lo rehicieron, y ahí entra toda esta cuestión del diluvio. ¿Alguna otra por ahí? Hay varias, incluso indios americanos tienen historias de diluvios completamente aislados, y es interesante ver eso. Vamos a contestar eso. Y en cuanto a Babel, hay algunas cosas muy interesantes y muy profundas en el texto, que cuando uno lee la historia de Babel, y muchas veces ya en las traducciones modernas que tenemos, todo eso que tiene el hebreo se nos pierde. Entonces vamos a ver algunas cosas fascinantes del texto en cuanto a Babel. Voy a tratar de llegar hoy, si no lo vamos a ver la próxima clase. Entonces vimos las genealogías. Hoy vamos a ver qué pasa con Noé. Muchas cosas se han visto. Una de las cosas que les recomiendo es no tomen sus historias de Noé del History Channel, porque son una risa, y menos de la película. La película es una combinación de la última que salió con Russell Crowe. Es una combinación de miticismo judío con escritura. Hicieron un revoltijo ahí. Varias, sí, varias. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es estudiar el texto a fondo, y eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno, les decía, hay este escrito que se llama Artaxerxes, y este Artaxerxes es un escrito antiguo de los babilonios, y más o menos estas tabletas que tenemos, son varias tabletas, viene relatado la historia de
del génesis de ellos, es decir, cómo inició el universo. Y se acuerdan que platicábamos que ¿cuál fue la razón por la que los dioses crean al hombre en el Atrahasis? ¿Porque Dios nos ama? ¿Porque Dios no? ¿Cuál fue? Estaban cansados. ¡Tan cansados! Porque cavar el Tigris y el Éufrates es harto trabajo. Entonces que trabajen los humanos, por eso los crean. Y bueno, la epopeya de Gilgamesh es un recuento que sale de esta historia. Es una tableta más o menos de 1600 años, pero la tableta específicamente de la epopeya de Gilgamesh tiene como 1600 años. Esta es la tableta, de hecho es una tableta cuneiforme. Lo que hacían los babilonios era agarrar tabletas de arcilla fresca, todavía húmeda, y tenían una como cuña, y con eso hacían las marcas y hacían su escritura, y después las ponían a coser, y por eso duran. No es como el papiro que tenemos del siglo primero, que es la consistencia es como papel periódico, papel de las bolsas, por ejemplo, que nos dan en el supermercado, no las de plástico, sino las de papel. Ajá. Ese es el tipo de consistencia del papiro. Entonces, con la humedad se deshace. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este escrito? Bueno, el contexto es que los dioses deciden, después de crearlos, deciden eliminar al ser humano en esta historia. ¿Por qué? Por ruidosos. Hace mucho ruido el ser humano. No, de veras, vamos, no me creen, vamos a leerlo. Vamos a leer un pedacito de la epopeya del Gilgamesh. La pueden encontrar, esta es una traducción la pueden encontrar en español, en internet gratis. Vamos a ponerla por aquí. Entonces, el personaje principal de esta epopeya no es Noé, obviamente. Tiene un nombre muy singular. Se llama Utnapishtim. Ahí está. Utnapishtim. ¿Sí? Si les gusta el nombre, denle. Denle para sus hijos. Los van a agradecer toda su vida. ¿Qué es lo que sucede? Entonces llega por acá. Los dioses tienen un concilio, se juntan, empiezan a hablar. Y esto es lo que dicen. Dice: cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio, estaban Anu, su padre, el valiente Enlil, su consejero, Niruta, su asistente, etcétera, etcétera. Hasta el irrigador tienen ahí también. Y estaba también Ea. Ea era otro dios. Y están buscando a Utnapishtim y dicen: sus palabras repite en la choza de cañas, porque vivía en una choza. Utnapishtim, y dicen: choza de cañas, pared, choza de cañas. O sea, parece que están, repite y parecen disco rayado, ¿no? Dice: demuele esta casa, construye una nave, renuncia a las posesiones, usea la vida, desiste de bienes mundanales, mantén el alma viva. A bordo de la nave lleva la simiente de todas las cosas vivas. El barco que construirá, sus dimensiones habrá de medir, igual será su amplitud y su longitud. Como un cubo. Parece como de Star Trek, ¿no? De Borg, ¿no? Los que saben de Star Trek. Parece un cubo ahí, no sé qué tan cómodo será viajar en un cubo, pero... Y dice: como el Apsu lo techarás. Es un cubo techado. Por lo menos tiene techo, ¿no? ¿Qué más dicen por acá? Dice: en tal caso les hablarás así: he sabido que Enlil me es hostil, de modo que no puedo residir en vuestra ciudad ni poner en mi pie en el territorio de Enlil. Por lo tanto, a lo profundo bajaré para vivir con mi señor Ea. Pero sobre vosotros derramará la abundancia, los pájaros selectos, los más excelentes peces, la tierra se colmará de riquezas de cosechas. Aquel que en el ocaso ordena las vainas verdes, verterá sobre vosotros la lluvia.
de trigo. ¿Y qué sucede? Que los dioses le dicen, bueno, métete en este barco que vas a construir, y cuando la lluvia empieza a caer del tamaño de un grano de trigo, eso es tiempo de cerrar el barco, y va a empezar el diluvio. Entonces dice, contemplé la apariencia del tiempo. El tiempo era espantoso de contemplar. Subí al barco, clavé la entrada para clavar todo el barco a Pusur Amun, el barquero. O sea, también hay un dios del barco. Cedí la estructura con su contenido. Y sigue la historia, dice, al llegar al séptimo día, la tormenta, después ya empieza el diluvio, obviamente. Después del séptimo día, la tormenta del sur, transportadora del diluvio, amainó en la batalla, que había reñido como un ejército. El mar se aquietó, la tempestad se apaciguó, el diluvio cesó, contemplé el tiempo, la calma se había establecido, y toda la humanidad había vuelto a la arcilla. El pasaje era llano como un tejado chato. Después el arca se atora, dice, en el monte Nisir mantuvo sujeta la nave, impidiéndole movimiento. Envié y solté una paloma. Entonces es similar a la historia de Noé. Suelte una paloma para ver si regresa, quiere decir que no encontró tierra seca para anidar, para quedarse. Y esta paloma, dice, se fue, pero regresó. Luego envié una golondrina. Después envié, y regresó también la golondrina, se fue y regresó. Después soltó un cuervo. El cuervo se fue, y viendo que las aguas habían disminuido, come, se cierne, grazna y no regresa. Vertí una libación en la cima del monte. Un sacrificio, un holocausto. ¿Sí? Y así termina la historia, pueden leerla. Hay mucho más detalle acá. ¿De qué cultura dijiste que era? Babilónica. Y bueno, lo pueden ahí buscar, está interesante. Pero voy a contarles otra historia más moderna. Les decía... perdón. Vamos a ver una historia más moderna. Cuando estas tabletas, es interesante, se descubrieron por ahí de 1800 y tantos. Y cuando salieron estas tabletas, la reacción de la gente era como de regocijo. Dijeron, wow, hay corroboración independiente de que la historia del diluvio en el Génesis es algo real, que realmente sucedió. Y la gente se regocijó hasta que salió este erudito escéptico que se apellidaba Delitzsch. Y este amigo Friedrich Delitzsch en 1902 hizo una serie de cátedras donde básicamente lo que dice es que la historia de Génesis fue un plagio de estas otras historias más antiguas babilónicas. Y hubo poco regocijo en el pueblo de Dios cuando salió esta noticia. Y cuando terminó sus cátedras, hubo artículos en el periódico y todo esto, y muchos predijeron, bueno, a raíz de esto el cristianismo se va a venir para abajo. Va a ser un caos, el cristianismo no va a sobrevivir esto. Y algo interesante de notar es que el papá de Delitzsch era un cristiano genuino, era un cristiano conservador, hizo comentarios bíblicos ortodoxos, pero interesante que el hijo era antisemita y tenía una agenda también contra los cristianos. Obviamente ni quería a los cristianos ni quería a los judíos. Tenía por ahí su agenda escondida. Pero bueno, veamos sus argumentos. Entonces, él lo que decía, bueno, la Biblia es una creación humana, es un invento humano, y es un plagio. Y yo les sugiero que esto no es cierto. Vamos a ver otra historia más moderna. Y
esto es lo que yo concluyo, ¿sí? Fíjense, a mí me preocuparía un poco más el saber que que hubo un cataclismo de esta magnitud, tremenda inundación en la tierra, y solamente los judíos se dieron cuenta. Sería como que a mí me haría sospechar más eso. Entonces, si hubo una inundación, es natural que varias culturas distintas lo registren, ¿verdad? Es natural. Ahora, las historias, estas tienen siempre un núcleo. Cuando ustedes ven programas como CSI, de detectives y todo esto, siempre ¿qué hacen? Interrogan a los testigos y tratan de corroborar las historias. Y siempre estas historias tratan de buscar lo que es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Voy a darles un ejemplo, porque este argumento de que porque tenemos una historia más antigua que el Génesis, debe ser falso el Génesis porque se lo copió. Es mucho también lo que usan algunos escépticos con la vida de Jesús. Dicen, bueno, es que esta historia de Osiris ya existía, entonces se lo plagiaron los judíos de Génesis y lo inventaron. Déjenme decirle, esto es un mal argumento y lo vamos a demoler en los próximos 5 minutos, ¿les parece? Voy a contarles una historia. Escuchen esta historia y vamos a ver de qué se trata esta historia. Esta es una historia de paralelos sorprendentes, ¿sí? Como lo que pasa con el Génesis, con el diluvio y otras historias como la epopeya de Gilgamesh. Les voy a leer esta historia. En una noche oscura y fría, en abril, en las heladas aguas del Atlántico Norte, el crucero de lujo más grande del mundo está en un viaje entre Nueva York e Inglaterra. Debido a que se piensa que es insumergible por sus compartimentos a prueba de agua, viaja a una velocidad de más de 22 nudos y solo lleva botes suficientes para menos de la mitad de sus 3,000 pasajeros. Es un buque gigante, casi tan largo como 3 campos de fútbol, extremo a extremo, con un desplazamiento de más de 45,000 toneladas. De repente, reina el terror. Mientras que las 3 propelas gigantes arrojan al buque contra un iceberg en el lado de estribor a 400 millas de Terranova, este golpe mortal hace que el barco se hunda, matando a la mayoría de los pasajeros y la tripulación. ¿De qué estamos hablando? De Titanic. ¿Cuántos de aquí levanten la mano que estamos hablando del Titanic? Levanten su mano. Los que no. Les voy a dar una pequeña sorpresa. Esta historia es una novela. Es una novela que se llama Futility, que se escribió en 1898, que fue varios años antes, 14 años antes de que se hundiera el Titanic real. ¿De veras? Wow. Pueden buscarla, Google it, en internet. Si no me creen, pueden buscarla, pueden comprarla en Amazon. Se llama Futility. Y el barco no se llama Titanic, se llama Titán. Les dije que son paralelos sorprendentes. ¿Sí? O sea, y sabemos que el escritor de esta novela no sabía nada del Titanic, porque los diseños del Titanic no se empezaron a discutir sino hasta 1907. pero el escritor era un visionario. Interesante, ¿no? El Titanic se hunde en 1912. Ahora, cuando vemos estas historias de Génesis, o cuando estamos comparando dos historias similares, y esto pasa con las religiones también. Las religiones tienen muchas cosas en común, ¿sí o no? Muchas cosas en común, pero lo interesante está en sus diferencias.
Por ejemplo, si comparamos la historia del Titán y la del Titanic, hay parecidos, pero lo importante son sus diferencias. En la novela ficticia hay 13 sobrevivientes de 3,000. En el Titanic sobrevivieron 700 de 2,229. El Titanic no estaba a su capacidad máxima. En el Titán medía 800 pies de largo, el Titanic medía 882 pies de largo, casi 100 pies más. En la historia del Titán choca con el iceberg, pero más bien se vuelca y se hunde. El Titanic lo que pasa es que choca contra el témpano de hielo, se perfora en varias, se hace una hendidura, una rajadura enorme, y después se empieza a hundir, se parte en dos y termina de hundirse. El Titán iba de Nueva York a Inglaterra, el Titanic iba de Inglaterra a Nueva York. Iba en el sentido opuesto. Coincidentemente los dos viajan en abril, pero en la novela del Titán no nos dice cuándo. El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912. Y en el tercer viaje fue cuando el Titán se hunde. El Titanic era su primer viaje, era el viaje de estreno del barco. Y el Titán se hunde en una noche con neblina. El Titanic era una noche clara, pero no había luna. Estas son diferencias profundas, pero sabemos históricamente que el Titán es una historia inventada. Entonces, ¿qué? Moraleja. El que haya una historia anterior, similar, no quiere decir que nuestra historia actual sea ficticia. Es una falacia, es un error. Y eso sucede también con estas historias de mitos de Jesús derivado de Osiris y de Mitras y de todo eso. La importancia es las diferencias. Entonces sabemos que el Titanic fue la historia verídica, tenemos testimonios. Ahora, un paréntesis. ¿Quién ha oído a gente decir, uy, yo no creo en la Biblia porque está llena de contradicciones? ¿Sí? Nunca lo han oído, ¿verdad? Cada rato. Esto es verídico. Cuando se hundió el Titanic hubo testigos presenciales, ¿sí o no? Sí. Bueno, parte de estos testigos presenciales decían, el Titanic se hundió completito, en una sola pieza. Y hubo otro grupo que decía, el Titanic se partió primero en dos y después se hundió. Nadie supo lo que realmente había pasado con estas dos historias, que realmente sí son una contradicción. O se hundió entero o se hundió en pedazos, o en dos pedazos, pero no pueden ser ambas, ¿cierto o no? Bueno, ¿cómo corroboraron qué fue lo que pasó? Pues el Titanic lo encontraron, pudieron mandar submarinos a ver cómo estaba la estructura y efectivamente se partió en dos y después se hundió. Ahora fíjense, porque hubo contradicciones entre los testimonios de las personas, ¿concluimos pues que el Titanic no existió? No concluimos eso, simplemente concluimos que los testigos tuvieron una equivocación en su interpretación o que no estamos interpretando bien lo que nos están diciendo los testigos, pero no concluimos que el Titanic no existió. Entonces la existencia de similitudes no elimina la historia del verdadero Titanic. ¿Están conmigo? Esto es muy importante porque aplica y esta historia no saben cómo le ha usado. Me encanta usarla porque es una historia muy cercana, es del siglo pasado. Por otra parte, la historia de diluvios en distintas culturas puede ser simplemente corroboración y testimonio independiente de lo que está sucediendo. Entonces, la clave no es en las similitudes, sino en las diferencias. ¿Sí? ¿Se queda claro? En otras palabras más simples, el que haya moneda falsa no invalida o hace que no exista la moneda verdadera. ¿Sí? Que haya moneda falsa no hace que la moneda verdadera se invalide o pierda valor.
Otra cosa interesante aquí del diluvio es, bueno, ¿fue un fenómeno mundial o fue un fenómeno local? ¿Fue toda la tierra o fue una región donde vivía Noé y la gente en aquel tiempo? Es interesante ver esto. ¿Cómo podemos saber si fue algo local o algo mundial? Bueno, hablábamos la vez pasada que tenemos 2 libros en los que podemos ver acerca conocer acerca de Dios. ¿Cuáles son esos 2 libros? No todos, por favor, al mismo tiempo. Uno nada más, ¿sí? 2 libros, sí. ¿Cómo podemos saber de Dios? Ok, ¿cómo? La Biblia, ¿y qué más? Romanos 1. Las obras de Dios. Ah, las obras de Dios. No tiene que ser un libro. Gracias. No sé quién te sopló, pero... De las obras de Dios, por las cosas creadas, dice Pablo, podemos saber, aunque no tuviéramos escritura, podríamos saber cosas de Dios. ¿Podemos saber todo de Dios? No, ni siquiera con la escritura, pero vamos a saber cosas de Dios. Si queremos saber, ahí voy el ejemplo que le encanta a Ernesto, el ejemplo de Henry Ford. Yo puedo conocer de Henry Ford, el inventor del automóvil, conociendo cómo hizo el auto, cómo lo diseñó, pero también puedo agarrar el manual y a lo mejor una biografía de él y puedo ver quién fue. ¿Qué me va a dar información más precisa de su persona? Probablemente la biografía y el manual escrito. Pero no quiere decir que no voy a entender cosas acerca de su ingenio, su intelecto, cómo veía él parte del diseño, etcétera. Vamos a entender cosas también acerca de él. Y lo mismo sucede con el diluvio. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de la Escritura que Dios nos dio y qué es lo que vamos a poder aprender del libro de la naturaleza que Dios creó. Ambos tienen el mismo origen. Por lo tanto, cuando interpretamos ambos correctamente, van a coincidir, ¿sí o no? Ahora, algo que quiero enfatizar. La ciencia no dice nada. ¿Ven que dicen? No, es que la ciencia dice que esto. La ciencia dice que el otro. No, la ciencia no habla. La ciencia no es una persona. Los científicos dicen muchas cosas. La ciencia no dice. ¿Sí? Lo que hacen los científicos es interpretar ese libro de las obras de Dios y muchas veces lo interpretan con sus anteojos antinaturalistas, es decir, yo empiezo asumiendo que Dios no existe y así es como voy a interpretar la evidencia natural que veo. ¿Sí? Pero como cristianos no tenemos que aceptar eso, podemos aceptar que existe un mundo inmaterial y ver si realmente ese mundo inmaterial existe o no, y si no existe lo podemos desechar, pero si sí existe, si existe la mente, si existe el alma, si existen cosas inmateriales, obviamente tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Y como les digo a mis amigos ateos, quieres eliminar toda posibilidad de milagros, tienes que demostrar inequívocamente la imposibilidad de la existencia de Dios. Buena suerte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, cuando vemos el pasaje del Génesis, vemos algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que están a favor de que es algo global y en contra de que es algo global? Bueno, cuando leemos la historia del diluvio en la Escritura, vemos que una lectura natural del texto parece indicar que fue un fenómeno global, ¿sí? Vamos a verlo, pero en contra también tenemos el registro geológico. A lo mejor, alguno de los dos a lo mejor podemos estar interpretando mal. Por ejemplo, cuando leemos Génesis 6, por ejemplo, cuando habla aquí, Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Qué está hablando? La tierra, ¿no? Cuando habla de la tierra, ¿qué se imagina uno? Todo, ¿no? O sea, todo el globo. Y los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia. Y luego dice, me arrepiento de haberlos hecho.
¿Por qué resalté esta parte? ¿Dios se arrepiente? Dios así como que, uy, me equivoqué, ya la regué. Como que se le cayó la leche a Dios ahí en la cena, ¿no? ¡No! ¿Sí? Me gusta esta traducción. Estos son los que les llamamos antropomorfismos. Génesis 6, si lo vemos por ejemplo en una versión más moderna, dice, me pesa haberlos hecho. ¿Sí? A veces a nosotros nos pesa las tonterías que hacen nuestros hijos. ¿Sí o no? Te duele. ¿Te duele? Sí, ¿no? Entonces, ¿Te decepciona? Claro. Digamos, o sea, sí, es una decepción. Obviamente Dios se siente decepcionado del hombre. Entonces, si vamos a interpretar también esto literalmente, también tendríamos que interpretar el mismo versículo, esta parte literalmente, solo para hacer notar eso. 6:11 dice, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra, ¿cómo? Llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Luego el 6:13 dice, estaba llena de violencia la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pueden leer. Dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Sí? Entonces, a favor tenemos que el texto parece hablar de algo global. Pero tenemos ahí algo en la cuestión geológica. Ahora, si ustedes hablan con un geólogo y preguntan, bueno, ¿cómo sería un diluvio universal? ¿Cómo se vería este fenómeno de manera global y de manera universal? Es difícil saber. Es muy difícil saber porque... No, o sea, si ha sucedido... Sí ha sucedido, pero... ¿Cómo vamos a saber? No tenemos con qué compararlo. ¿Sí? Claro. Entonces, si ven este libro, este hombre, John Wickham, escribió un libro por ahí en 1957 acerca de Génesis y de la evidencia de un diluvio global. Pero él se topó con un problema. Él trató de que los geólogos corroboraran su investigación y no encontró ninguno. Ningún geólogo quiso corroborar su historia. De hecho, la persona que coautora el libro, Henry Morris, no era geólogo, era ingeniero. Entonces, ahora no quiere decir que no haya geólogos que no crean en un Génesis o en un diluvio global, pero son contados. Por ejemplo, hay un ministerio, ven que hay un ministerio que creó un arca hace poco. Se hicieron una arca completa y hicieron un parque no es un parque, creo que es más bien como un museo. Y la organización se llama ICR, Institution for Creation Research, y ellos tienen un geólogo, obviamente, en su staff, pero honestamente no son muchos. Entonces, a lo mejor, yo digo, podríamos a lo mejor estar interpretando el Génesis de manera equivocada. ¿Por qué? Porque la palabra tierra, por ejemplo, cuando la vemos, aparece más de 5,000 veces en el Génesis y aparece con diferentes connotaciones. Por ejemplo, puede ser tierra, obviamente toda la tierra, o puede ser una región. La tierra de mis padres, o la tierra de Abraham, etcétera, o el lugar donde estoy parado, ¿sí? O puede ser mi tierra. O sea, cuando hablamos, no, pues voy a mi tierra, pues ¿a dónde vas? O sea, ¿de qué tamaño es tu tierra? Si voy a Brasil es mucho más grande que Guatemala, ¿sí? O puede ser una región bajo un cierto gobierno, ¿sí? Puede ser una tierra gobernada por un grupo político. Tenemos también por acá cielo, cuando habla de los cielos, todos los cielos, o el cielo puede ser todo el globo, o puede ser simplemente lo que alcanzamos a ver
horizonte, sí, como el horizonte. O puede ser también, por ejemplo, tenemos algún ejemplo, veamos, Primera de Reyes 18:45 dice: aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Entonces aquí no está hablando de que toda la tierra, está hablando del lugar en donde pero en el contexto se está... se entiende. Sí, en donde se está hablando, entonces el contexto, claro. Puede también acá, cuando hablamos de, por ejemplo, todos, cuando nos preguntan, bueno, ¿quién fue a la clase hoy? Pues ahí estaba todo el mundo. Faltó Ricardo. Sí, bueno, no todo el mundo, faltaron ¿verdad? algunos, Ajá, ¿no? ahí está. Pero, no, ni se vente a la fiesta, ya acá estamos todos. O sea, si ya estamos todos, entonces ¿para qué le estoy hablando que venga? Si ya están todos, La mayoría. ¿sí o no? O sea, entonces Puede ser la muchas veces usamos estas palabras coloquialmente y hay que entender que la Biblia también nos está hablando en un lenguaje que debemos poder entender. ¿Sí? Por ejemplo, todos puede ser todos dentro de un grupo, no necesariamente toda la tierra o toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Primera de Samuel, por ejemplo, 12 dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. ¿Todo el pueblo? Llevaron a las mujeres embarazadas y con niños de brazos también ahí a darle. No, está hablando de, el contexto nos da aquí la clave de que fue una batalla. Entonces hay que tener cuidado en esto. Y yo creo que finalmente lo que tenemos que hacer como buenos estudiantes de la Escritura es que meternos al texto. Pero no ignoremos también la evidencia externa que Dios nos ha dado, como dice Romanos 1, por las cosas creadas también podemos ver cosas de Dios. Y en el pasado hemos estado equivocados. ¿Quién sabe lo que es el heliocentrismo? La creencia antigua de que de que la Tierra, ¿sí?, era el centro, no solo el centro de la galaxia, el centro del universo, el centro de todo, y todo giraba alrededor de la Tierra, incluyendo ¿qué? Sol. El Sol. Todo. ¿Y qué nos dimos cuenta? Por una exégese, y esto era dogma de la iglesia. No cometamos las mismas equivocaciones, porque hemos mandado gente a la luna, hemos mandado sondas a otros planetas, ¿y qué ha pasado? Que nos hemos convencido de que este modelo está equivocado. Y no solo esto, desde tiempos de Galileo, él ya sabía que este modelo era un modelo equivocado. ¿Y de dónde sacaron este tipo de interpretación? Bueno, de algunos lugares donde la Biblia dice que la Tierra está inmóvil, o que está sobre los pilares de la tierra. Entonces eso da una impresión cuando uno lo lee literalmente, de que estamos hablando de ¿qué? De que la tierra está inmóvil. ¿Sí? Entonces yo creo que es interesante cuando estamos abiertos a interpretar la Escritura, pero también a la luz de la creación, y al revés, ver la creación también a la luz de la Escritura, porque una se corrige, o sea, son dos líneas de evidencia que Dios nos da que se autocorrigen. ¿Sí lo ven? Sí. Tenemos tiempo de a lo mejor 2 minutos de preguntas. Déjenme darles un dato interesante. Cuando Noé está interactuando con Dios, dice Génesis 6:8, dice: Noé contaba con el favor del Señor. Esto es muy interesante porque se nos pierde a veces el sentido de lo que está hablando Dios aquí. Porque la palabra Noé, sí, son 2 palabras, en el hebreo no hay vocales. Entonces, ¿cuál es la palabra Noé? Es Noah, sí, N-I-G. Entonces la A se pone en medio y en hebreo es Noah. Bueno, la palabra favor
en hebreo es igual, nada más que al revés. Entonces, cuando uno lee ese versículo en hebreo, quiere decir prácticamente que Dios conocía a Noé al derecho y al revés. Ese es el sentido de la palabra. Entonces hace ahí un juego de palabras en el hebreo, diciendo, bueno, Dios le conocía por dentro y por fuera, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como le queramos ver. Y otra palabra interesante que se usa en el diluvio es la palabra arca, tevá. La palabra arca se utiliza en otro pasaje, si no leyeron ya la lección, ahí lo pusimos, pero en Éxodo dice, pero no pudiendo ocultarlo, ¿a quién? A Moisés. Por más tiempo tomó una cestilla de juncos o una caña de papiro y la cubrió con asfalto y brea. Algunas traducciones aquí lo ponen como arca, porque es exactamente la misma palabra. La misma palabra para la estructura que Dios utilizó para preservar a la población humana es la misma palabra que utiliza para preservar la vida de Moisés y preservar al pueblo judío y sacarlo de la tierra de los egipcios.